embarazos no deseados producto de pastillas anticonceptivas defectuosas. Una mujer llegó hasta la justicia para lograr interrumpir su embarazo luego que se viera afectada por los anticonceptivos Anulit CD, que no le funcionaron. Acusa sufrir un importante daño psíquico, lo que pone en riesgo su vida. Estos anticonceptivos le fueron entregados en el CESFAM y pidió ahí mismo la interrupción del embarazo. Y le dijeron que no, y por eso tuvo que ir a la corte. Ella alega que, invoca que su estado mental se encuentra profundamente deteriorado y se mantiene empeorando con el avance de la edad gestacional. La Corte de San Miguel, que está en la región metropolitana, acogió el recurso de protección. Esto es un tema que está aún en desarrollo. Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública alertó que 8 lotes de 6 píldoras anticonceptivas distintas administrados en centros de salud público estaban defectuosos y ordenó su retirada. Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulet CD, tan solo una semana después de retirarlo, aludiendo a que las fallas eran detectables. Más de 100 mujeres han denunciado embarazos no deseados por culpa de este medicamento, según datos de la Corporación Miles. La diputada Camila Rojas, junto a otros parlamentarios de oposición, presentaron un proyecto de ley que tiene por objeto facilitar el proceso de reparación a aquellas mujeres que quedaron embarazadas tras consumir estos fármacos deficientes. Tenemos en línea para conversar sobre esto justamente a la diputada Camila Rojas, diputada de Partido Comunes. ¿Cómo está, Camila? Bien, buenos días. Muy buenos días. Y tenemos también a Javiera Canales, directora ejecutiva de la Fundación Miles. ¿Cómo está, Javiera? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Yo espero que el resumen que hice haya estado bien. Si se me quedó algo en el tintero, es momento que me lo complementen ustedes. Javiera Canales, ¿qué pasa con esto? Tú estás, en la Fundación Miles está representando a muchas de las mujeres afectadas. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Porque hay dos ámbitos, a lo menos, y ustedes seguramente van a mencionar más aristas, pero a lo menos dos. Uno, estas mujeres tienen derecho a que les interrumpan el embarazo, dado que un error del Estado, el haberle entregado estos medicamentos anticonceptivos defectuosos. Y es un tema, ¿no? ¿Cierto? Si ellas no quieren ser mamá por algo, o no pueden, algunas, o no quieren, o ambas cosas, por algo estaban tomando anticonceptivos, fallaron, le entregaron anticonceptivos defectuosos, ¿tiene derecho a que le hagan un aborto si quieren hacérselo? Primero. Segundo, ¿cómo le va a reparar el Estado a estas mujeres? ¿Le va a entregar una indemnización? En fin, a lo menos se me ocurren esas dos aristas, Javiera Canales. Sí, muchas gracias. Mira, nosotras hace mucho tiempo venimos levantando la interpretación amplia de la causal riesgo de vida para la madre. Javiera Canales, se cortó la comunicación, estamos en tiempos de pandemia, pasan esas cosas. Diputada Camila Rojas. Sí. ¿Por qué no seguimos con la idea que estaba empezando a desarrollar Javiera Canales de la Fundación Miles? Sí, lo que iba a contar Javiera, lo que estaba hablando ella es una interpretación extensiva de la segunda causal. De riesgo de vida de la mujer. ¿Y por qué extensiva? Porque hay una situación psiquiátrica, psicológica, que se produce también en las mujeres cuando se ven forzadas al embarazo. Por lo tanto, a eso se refiere con la extensión, y este recurso que se acepta por parte de la Corte de Apelaciones tiene que ver precisamente con eso. O sea, la mujer a quien se le autoriza abortar a raíz de que los anticonceptivos que consumieron fallido, se hace bajo la causal de interrupción del embarazo por riesgo de vida de la mujer. Muy importante el tema de la interpretación. Entonces, mira, está en línea Camila Rojas, está en línea Javiera Canales, volvió. Sí, disculpen, me caí, se me cortó la Pero así son los tiempos de pandemia. La comunicación remota a veces falla, pero estás de vuelta. Síguenos explicando esto que ya nos empezó a explicar Camila Rojas. Después le preguntaré otra cosa a Camila Rojas. Dale, Javiera Canales.
Mira, nosotras hace mucho tiempo venimos levantando la interpretación amplia de la causal riesgo de vida para la madre, ya que la ley en sí misma no establece el procedimiento en sí o la forma de interpretación. Esto lo hace la guía técnica, que es una guía de acompañamiento para la mujer que interrumpe el embarazo, evacuada por el Ministerio de Salud en el año 2017, y en ella se establece que el riesgo de vida es el riesgo de vida inminente y no inminente. Por tanto, da la entrada para una interpretación amplia en casos complejos, por ejemplo, es decir, no es solamente que se tenga la vida biológica, sino que esta vida también sea de buena calidad y que los proyectos de vida tampoco se vean afectados. Entonces, en ese sentido, inmediatamente, dada la alerta por el Instituto de Salud Pública, nosotras levantamos y tratamos de conversar con el Ministerio de Salud para que se mandatara una interpretación amplia de la causal riesgo de vida para la madre para estos casos de mujeres que habían sido beneficiadas por anticonceptivos gratuitos, pero que además son mujeres de escasos recursos, porque en Chile el acceso a métodos anticonceptivos no es de carácter universal. Hay que ingresar a un programa de regulación de la fertilidad, hay que tener carencia, por llamarlo de alguna forma, de no poder en definitiva comprárselo por sí misma. Entonces las mujeres que son público objetivo de estos programas son mujeres que son de la letra A o la letra B de FONASA. Por tanto, si estaban regulando su planificación familiar, no tenían pronosticado tener estos hijos o hijas, y adicionalmente muchas de ellas, bueno, son 170 que nosotros estamos representando actualmente, y muchas de ellas se encontraban o con muchas personas a su cuidado o sin trabajo a propósito de la pandemia. Las mujeres en Chile son las que ocupan los puestos laborales más riesgosos, y no tenían dentro de sus planificaciones. Y muchos de estos casos, así como el caso que llevamos puntualmente a la Corte de San Miguel, estos casos se repiten muchas veces. Nosotras solicitamos la interrupción voluntaria del embarazo, en este caso en particular, cuando la mujer tenía 8 semanas de embarazo. La Corte falla cuando la mujer tiene 22 semanas de embarazo. Y esto es por las barreras de obstáculos que tienen que pasar cualquier mujer que solicite la interrupción voluntaria del embarazo. Y es lo que dice la Corte. En definitiva, estos casos deben ser tomados con rapidez, porque es de público conocimiento que la edad gestacional va avanzando con mayor rapidez, y no es lo mismo interrumpir un embarazo en el primer trimestre que en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Por supuesto. ¿Y este fallo, cuál es la amplitud? ¿Qué dice el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel en la región metropolitana? Lo que dice el fallo que hubo un actuar arbitrario e ilegal y caprichoso, señala el fallo, porque el servicio de atención primaria no da respuesta a la solicitud de la usuaria. Como decía anteriormente, nosotros acompañamos... Y la solicitud de la usuaria era que le hicieran aborto por la causal segunda, por el riesgo. La causal 1, riesgo de vida para la madre. ¿Por qué? Porque ella ya se encontraba ingresada a un programa además del programa de regulación de la fertilidad, un programa de salud mental. De hecho, cuando acompañan ellos antecedentes, acompañan que habían realizado la escala de Edimburgo, en donde ella se encontraba en una escala que se pesquisaba depresión. Entonces ella tuvo que suspender sus fármacos para continuar con su embarazo, porque eran incompatibles con el embarazo los fármacos de depresión. Entonces, y en el CESFAM, en la primera instancia, por así decirlo, que es el órgano de salud, no le fue bien y no le hicieron el aborto que solicitaba, y por eso fueron a la Corte. Sí, ni siquiera respondieron. No hubo ni siquiera una respuesta. Ni siquiera respondieron. Ni siquiera respondieron. Y este fallo de la Corte de San Miguel es muy interesante jurisprudencia sobre este tema, sobre la amplitud de la causal. ¿Está ya a firme o todavía falta que la Corte Suprema, o alguien impugnó y se fue a la Corte Suprema, o nadie impugnó y ya quedó a firme? Nadie interpuesto el Estado en este caso no interpuso un recurso de apelación, ya que le dieron 5 días para contactar a la mujer y poder evaluarla. Ya, es decir, este fallo quedó a firme, es una jurisprudencia importante en adelante. Qué bien, qué bueno saberlo. Y las mujeres que están escuchando esto y que pueden verse afectadas de igual manera por estos fármacos defectuosos, tienen en ese sentido un faro a seguir, a grimir. Diputada Camila Rojas,
Cuéntenos, por favor, del proyecto de ley que presentó en relación con esto. Sí, bueno, lo primero, saludar a Javiera, agradecer el trabajo que ha llevado la Corporación Miles en este sentido. Están, al menos hasta ahora, hay 170 mujeres que han contactado a la Corporación. Estamos hablando de un grupo bien importante de mujeres que se vio afectada por esta situación, que se está viendo afectada por esta situación, y lo que tenemos es que cuando te sometes a juicio, pasan varias semanas, ¿ya? Y ahí Javiera decía que en términos gestacionales es bien distinto si se realiza, por ejemplo, un aborto a las 8 semanas que si se realiza a las 22. ¿Ya? Eso tiene un impacto. Entonces, lo que hace el proyecto de ley precisamente tiene que ver con que los juicios de reparación, es decir, cuando las mujeres le piden en definitiva al Estado que dé una respuesta, ese juicio hoy es muy largo y además evidentemente tiene costos. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que ese juicio sea más corto y eso se hace mediante una figura de juicio sumario, ¿ya? Actualmente además en los juicios son las mujeres quienes tienen que demostrar el daño, ¿ya? El daño causado por los anticonceptivos fallidos, que en este caso evidentemente el embarazo no planificado. Entonces el proyecto de ley también cambia eso, que sea el laboratorio quien tenga que demostrar que el anticonceptivo no fue el que falló y se produjo finalmente el embarazo. Y lo último es que actualmente el Instituto de Salud Pública multó a 2 laboratorios, ¿ya? En 2021, al laboratorio Silesia y al laboratorio Andrómaca, por la falla en sus anticonceptivos. Y lo que nosotros hacemos es subir esa multa, aumentar el rango de multa a la multa máxima que puede poner el ISP, ¿ya? Esos son los 3 elementos: simplificación del procedimiento, que la presunción de causalidad esté del lado del laboratorio y no de las mujeres afectadas, y que se aumente la multa al rango mayor para los laboratorios que incurren en esta falla. Entonces el proyecto en concreto se trata de eso, y tiene que ver con la lentitud que hoy día tiene y de los costos que significa para las mujeres enfrentar un juicio para que el Estado la repare o en definitiva se tome alguna medida contra los laboratorios. Estamos conversando en el mostrador en La Clave sobre el drama de los embarazos no deseados producto de las pastillas anticonceptivas defectuosas. Estamos conversando con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Fundación Miles, y con la diputada Camila Rojas de Comunes. Diputada Camila Rojas, en relación con este proyecto de ley que presentó usted, apoyada por otros parlamentarios, ¿va a tener aplicación o pretende o aspira a tener aplicación en otros casos donde el sistema de salud no le responde a una mujer que necesita interrumpir su embarazo e invoca alguna de las 3 causales y no le responden y pasan los días embarazada y le pueden provocar serios perjuicios psicológicos, etcétera, etcétera? ¿Va a ser aplicable o es solo pensado una ley específicamente para los casos de anticonceptivos defectuosos entregados por el Estado? Está pensado para los anticonceptivos defectuosos y es una modificación al Código Sanitario. Los 3 elementos que mencionaba antes, ¿ya? De la simplificación del procedimiento, de la presunción de causalidad por parte del que es el laboratorio quien tiene que comprobar, y el aumento de multa, son todos cambios al Código Sanitario. ¿Y qué pasa con las mujeres? El proyecto en sí mismo no entra en la discusión de las causales, porque podíamos presentar un proyecto, por ejemplo, de que se sumara una 4ª causal, pero en ese sentido nosotros compartimos con la Corporación Miles que en el caso de la primera causal de riesgo de vida de la mujer, se puede tener una visión extensiva, ¿ya? Una interpretación extensiva de qué significa. Por lo tanto, el proyecto está pensado en la situación de los juicios que enfrentan las mujeres que se han visto afectadas por consumir anticonceptivos fallidos. ¿Y qué pasa? Última pregunta respecto del tema de legal, así más preciso. ¿Qué pasa con las mujeres que el sistema de salud no le acoge su solicitud de aborto por alguna de las 3 causales?
según la interpretación de ella, entiende que tiene derecho a que le interrumpan el embarazo y el sistema de salud no lo responde, no se lo hace, y pasan los tiempos y el embarazo va avanzando. ¿Qué herramientas tienen las mujeres? No sé, Camila Roja o Javiera Canales, la que prefiera responderme, pero es un tema práctico para las mujeres que están escuchando. Es decir, quedan embarazadas, entienden que es invocable alguna de las tres causales, y que podemos aprovechar de recordarlas, ¿cierto? Y no le responde el sistema de salud y no le hacen el aborto que ella cree tener derecho. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, recordar las causales, que es riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal extrauterina, en todo caso que sea de carácter letal, y la causal violación. La causal riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal, no tiene edad gestacional límite. Sin embargo, como establece la Corte, no es lo mismo interrumpir el embarazo en el primer trimestre que en el segundo o en el tercero, y eso genera también un daño. Y la herramienta que tiene cualquier mujer que le nieguen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y después lo lleva a la Corte y la Corte señale que sí tenía derecho, como tiene cualquier persona que le hayan dañado, puede iniciar una acción civil sobre daños. Ya, pero tiene que ir a la Corte con un recurso de protección para... Claro, es que esa es la vía idónea, porque en la actualidad no existe un recurso más breve. Ya, la ley no contempló un sistema más expedito. Más expedito para la interrupción voluntaria del embarazo. La forma que nosotras hemos ido trabajando a lo largo de la implementación de la ley, en casos similares a esto, ha sido con los recursos de protección. Sin embargo, añadir un poco lo que decía la diputada sobre el proyecto de ley en sí, yo creo que no hay que perder el foco sobre, primero, el daño que se genera con la distribución de las pastillas, más allá de la interpretación del aborto o no, porque no todas las mujeres quisieron solicitar la interrupción del embarazo, y adicionalmente, esto no es un hecho aislado. O sea, este hecho probablemente de la magnitud y con la cantidad de personas se da con ocasión de la sensibilización que hay actualmente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero en el año 2018 también hubo otro fallo del mismo laboratorio de otro anticonceptivo, Tinel. Y afectó a tantas mujeres, porque ahora son casi 200. Es que eso es lo que estoy diciendo, eso es precisamente lo que estoy diciendo. No hay otro con un número tan alto de mujeres, pero eso también se debe a la sensibilización que hay de las mujeres sobre los derechos sexuales y reproductivos. Probablemente hace 3 años atrás no había un reconocimiento como que en definitiva el consumo anticonceptivo defectuoso genera un daño, y el tener un hijo o se verbalizara en definitiva la autonomía reproductiva de las mujeres. Esto es algo que se da también con ocasión de los movimientos de las mujeres de sensibilización en materia de derechos sexuales y reproductivos. La Corte de Letras de Castro en el año 2014 hay otro fallo similar con otro dispositivo anticonceptivo de larga duración, que también se comprueba que el anticonceptivo no generó la hormona suficiente y la mujer quedó embarazada. Y hubo una indemnización para esa mujer. Es decir, el caso de anticonceptivo o anticoncepción defectuosa en Chile no es un caso aislado. Probablemente al número o la cantidad de personas que están ahora acogiéndose a esta demanda es primera vez que se da, pero se debe también a la sensibilización de las mujeres, del reconocimiento de ellas mismas como sujetas de derecho. No que las empresas no hayan fallado con anterioridad o el Estado no haya fallado con anterioridad. Eso yo creo que es importante dejarlo claro, y probablemente este proyecto, si es que felizmente sale a la luz, va a poder servir para otros casos, porque desafortunadamente la pesquisa temprana por parte del Instituto de Salud Pública ha sido deficiente en los últimos, por lo menos desde que se declaran los anticonceptivos como medicamento, que es desde el año 2010. Desde el año 2010 hasta la fecha hemos tenido por lo menos 7 u 8 alertas de anticonceptivos defectuosos. Esta en definitiva es la más aguda, por 2 factores principales, como te decía, utilización de los derechos sexuales y reproductivos, pero también porque Anulet CD es el anticonceptivo más consumido por la Chile. El 60% de las mujeres que consumen anticonceptivos orales en Chile es Anulet CD, pero no es un hecho tan aislado. Claro, y es que es complicado, y además, por lo que sabemos, el Instituto de Salud Pública volvió a autorizar la distribución de Anulet CD. Sí, está tanto en compra en las farmacias como en la distribución de los centros de atención primaria. Y también dentro de nuestra demanda que vamos a presentar ahora en el mes de abril, tienen dos esos principales: la indemnización, las reparaciones directas a estas mujeres, pero también acciones de no repetición.
el día de ayer con la Corporación Mila estuvimos en una sesión temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitamos a la Comisión que exhortara al Estado de Chile para que acciones como esta no pasen nuevamente, porque como decía anteriormente, y disculpe que sea tan majadera, no es primera vez que pasa en Chile. Claro, es que es muy bueno insistirlo, porque suena inaceptable que se repita y se repita, ¿no? Y si te fijas, la primera alerta... Diputada Camila Rojas. La primera alerta desde el Instituto de Salud Pública es en febrero de 2020 y la resolución del Instituto de Salud Pública, en la resolución donde se multa a 2 laboratorios, es de febrero del 2021, o sea, pasó un año completo. Y ahí yo creo que hay que diferenciar en definitiva lo que significa el uso de anticonceptivos, los efectos que puede tener que los anticonceptivos fallen respecto de otros medicamentos. Porque si tú te tomas un año para tomar una resolución, en un año los bebés nacen, ¿ya? Entonces, como hay una diferencia que, sí, claro, en definitiva el Instituto de Salud Pública pareciera no considerar, ¿ya? Y en eso, si vemos la primera alerta, pasó un año hasta que tomaron una resolución. Claro, en eso, diputada Camila Rojas, el proyecto de ley abarca o considera aquellos casos donde fue todo tan lento que nació la criatura. ¿Ahí se contempla una indemnización de perjuicios a la mujer? Mira, nosotros queríamos incluirlo a nosotras y no podemos por las limitaciones que tenemos en las presentaciones de los proyectos, pero nos parece que es una cuestión fundamental y que el gobierno debería asumir un rol en ese sentido, porque de hecho lo que sería ideal o una forma de reparación también es que el dinero de la multa que se cobra pudiese ser destinado en parte a la reparación. Digo en parte respecto de que puede que ese dinero no sea suficiente para reparar a todas las mujeres afectadas, pero debería utilizarse en eso y no simplemente ir a las arcas fiscales. No, lo habíamos incorporado, no es admisible para un proyecto presentado por diputadas y diputados. Sin embargo, nos parece que la reparación directa a las mujeres afectadas es un elemento fundamental también. Y se puede incorporar, no quizás eso del tema de la multa, porque eso requiere, pareciera, iniciativa del gobierno, pero establecer reparación de perjuicio, indemnización de perjuicio durante la tramitación de la ley a través de indicaciones, se ve posible, ¿no? Es posible siempre que el gobierno también asuma un rol en este sentido. Por lo tanto, ahí el llamado a que el gobierno también, en definitiva, se disponga a dar una solución y a intentar corregir lo que está pasando actualmente, que es que cuando hay una alerta, y no es porque las mujeres van a un juicio, sino es por la colaboración que en definitiva realizan las organizaciones de la sociedad civil, como Miles, los demás todos hacen oídos sordos, ¿ya? Entonces, en la discusión del proyecto esperamos que el Ejecutivo, que el Gobierno tome un rol activo, tanto desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Por supuesto, porque si no queda en la indefensión la mujer, si no fuera por fundaciones como Miles, el Estado está muy ausente, ¿o no, Javiera Canales? Sí. Desafortunadamente, hasta la fecha no existe ni siquiera una trazabilidad por parte del Ministerio de Salud para saber el número de mujeres afectadas. A Corporación Mila han llegado 170, pero muy probablemente tiene que ser un número mucho mayor, ya que fueron más de 270.000 blisters lo que se distribuyeron durante un año a lo largo de todo Chile. Y también la falta de problematización del Ministerio de la Mujer sobre esta temática, o sea, no ha dado ni siquiera una declaración en este tema, ni tampoco ha puesto a disposición por lo menos de la afectada ayuda psicosocial, y es porque no reconoce como violencia la violación a la autonomía reproductiva, no reconoce, claro, como violencia la violación a la autonomía reproductiva, no es considerado como violento, o como parte de la violencia que el Ministerio debiese buscar erradicar. Entonces es tremendamente lamentable, y mientras haya esa concepción tan valórica del género y del ser mujer, vamos a estar muy atrás y desafortunadamente con el único apoyo de las sociedades de base. Hemos estado conversando sobre el drama en Chile de los embarazos no deseados producto de las pastillas anticonceptivas
defectuosas con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Fundación Miles, y la diputada de Comunes Camila Rojas. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa en el mostrador en la clave y volvemos en pocos segundos. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta a vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El mostrador en la clave.